Arrancamos entonces. Buen día para todos. Contentos de estar en una nueva edición del Foro Tecnológico Magua y con un tema candente, ¿no? Hace 2 o 3 años que venimos escuchando atentamente sobre el tema carbono. No hay congreso donde no sea parte de alguna de las exposiciones. Y la verdad que este último año nos sorprendió, ¿no? Porque el tema fue cabeza de punta de todas las reuniones tecnológicas que hubo, en todos los congresos, el eje pasaba por la sustentabilidad, por el carbono, por todo lo que tiene que ver con una producción mucho más cuidando el ambiente. Y bueno, nos parecía que dentro del calendario de lo que es el foro tecnológico debíamos volver a tener un espacio para el tema. Así que convocamos a 3 especialistas que están trabajando desde hace mucho tiempo, desde diferentes ángulos, diferentes aristas con el tema, y creo que va a ser lo enriquecedor de esta jornada. Contamos con María Inés de Napoli de la plataforma Puma, con Rodrigo Ramírez de UPL y con Martín Díaz Orita, que es un técnico independiente del estudio de ZD y profesor de la facultad también. Y con ellos vamos a tratar de, bueno, de ver cómo viene el tema, ¿no? Y sobre todo para el productor cliente de los Grobos que está escuchando, que sabe que el tema aparece, pero que posiblemente hoy no lo tiene en el primer lugar entre sus prioridades en un año sumamente difícil para producir. Y bueno, ¿cómo hacemos para que ese productor empiece a tentarse, a meterse dentro del sistema o dentro de lo que es las mediciones o hacia dónde tiene que apuntar? Creo que lo interesante de esto es decirle al productor mediano, sobre todo al productor chico, que no arrancó, por dónde tiene que arrancar, qué tiene que hacer más allá de lo que está haciendo, que es un productor que obviamente está haciendo siembra directa, que fertiliza bien, que posiblemente hace el triple lavado con los envases, que seguramente pasa por la escuela rural y compra una rifa para colaborar como todos los años, pero creo que todo este sistema va mucho más allá que esto, ¿no? Y que empezamos a ver diferentes oportunidades que va a estar buena escucharlas de parte de ustedes, ¿no? Por otro lado, eh, todos los días nos aparecen empresas nuevas que están trabajando en lo que nosotros denominamos en conjunto productos biológicos, pero que va mucho más allá que productos biológicos, que son productos nuevos, productos modernos, y también es una catarata de, de- de- de productos que son difíciles de trabajar para el que no lo hizo nunca. Son difíciles de posicionar, pero que son realmente importantes y personalmente creo que son la punta del iceberg de cómo se va a producir en el futuro, ¿no? Creo que atrás de todos esos productos estamos viendo recién a los primeros, ¿no? Y que en el futuro vamos a trabajar mucho más con todos estos. Y desde el lado de los globos, del lado de la industria, creo que aparece un aliado fundamental como es los emisiones multiplicadores, porque muchos de los productos van a tener que tratarse profesionalmente desde una planta que esté preparada para combinar 4, 5, 6 productos diferentes, algunos con seres vivos. O sea, vienen cambios muy interesantes por ese lado. Entonces, es tanta la cantidad de cosas nuevas que están apareciendo que creemos que esta reunión debiera ser una pequeña guía para aquel que todavía no está familiarizado con los productos, que no está familiarizado como por dónde empezar a medir una huella de carbono. Que bueno, que por lo menos tenga acá las herramientas, algunas herramientas, que tenga los contactos de ustedes y que tenga también eh, el espejo de lo que está haciendo los Grobos, que desde hace un par de años ya viene trabajando también como empresa con este, diferentes mecanismos y diferentes certificaciones como para lograr llegar con un producto
con mayor valor agregado, en definitiva, a un mercado que cada vez está demandando más esa trazabilidad, ¿no? Entonces creo que esta era la propuesta, es decir, por eso, ¿por qué tenemos que medir carbono? ¿Por qué el productor se tiene que empezar a enganchar? ¿Por dónde debe hacerlo? Y convocamos a estos tres especialistas para poder debatir sobre este tema. Así que bueno, esta era un poquito la introducción que queríamos darle y ya darle paso a los especialistas. Vamos a arrancar con María Inés, así que te cedo la palabra, María Inés, a tu presentación, si querés hacer un pequeño comentario sobre tu currículum y lo que están haciendo a través de Puma para ya arrancar sí, fuerte con tu presentación. Y después seguimos con el resto de los invitados. Buen día, María Inés. Buen día, Guillermo, y buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio con ustedes, que claramente nos invita, bueno, a pensar, a reflexionar, a ver por dónde podemos arrancar, pensando siempre en las oportunidades. Bueno, siguiendo la invitación de Guillermo, yo soy ingeniera agrónoma, lidero plataforma Puma. Puma es una empresa, disculpen, pero estoy difónica, esos de los goles de Argentina, de hace un par de días atrás que me dura. Un poquito pasional, como verán. Bueno, soy ingeniera agrónoma, como decía, lidero Puma. Puma es una empresa de base tecnológica y el año pasado lanzamos al mercado la primera calculadora de huella de carbono, pensando en la enorme oportunidad que tiene el sector agropecuario para mostrar su forma de producir y claramente poder generar nuevos negocios y generar nuevas oportunidades. Así que, si me permiten, les voy a compartir la presentación que preparé para el día de hoy, algo cortito como para que vayamos teniendo una guía, ¿sí? La invitación fue a preguntarnos por qué medir y por qué monitorear el carbono, ¿no? Y mi aspiracional es que al final de esta hoja de ruta podamos encontrar la respuesta. En la hoja de ruta yo pienso dar un contexto muy, muy cortito del contexto global de emisiones, después contar cuáles son las oportunidades y qué es lo que podríamos hacer frente a esas oportunidades. Bueno, claramente como contexto negativo, no me voy a explayar mucho, las emisiones de gases de efecto invernadero van en aumento, son emisiones antrópicas, es decir, es producto de lo que el hombre hace diariamente, y el enorme desafío es ver de qué modo podemos evitar emisiones, es decir, disminuir las emisiones actuales, pero yendo básicamente al sector que nos involucra, que es el sector agropecuario, ver de qué modo nosotros no solo podemos disminuir emisiones, sino también generar negocio. Porque cuando hablamos de agricultura sustentable, va a ser sostenible si generamos rentabilidad en ese proceso. De acuerdo a la fuente que estemos mirando, las emisiones que genera el sector agropecuario en su conjunto están en el orden del 12, 18, 22, 23% global de todas las emisiones. Lo cierto es que es un número más que importante y el desafío nuestro es ver cómo empezamos a trabajar ese número, y ese número lo vamos a poder trabajar si conocemos cuáles son las variables que lo impactan. Acá un poco de contexto también como para ver que es un tema que está en la agenda de todos los diarios, en la agenda de todas las compañías, y lo que quiero mostrar es en Argentina el impacto que tiene, más allá de los datos globales que yo les decía. En Argentina el 39% de las emisiones según el inventario general de gases de efecto invernadero corresponden a la agricultura y a la ganadería. Acá también después vamos a charlar un poquito respecto de las oportunidades de medir para después poder comunicar. Porque cuando yo pase a este otro slide, que tiene que ver qué peso tiene cada una de las actividades, vemos que a la ganadería la estamos castigando con un 22%, y eso es porque estamos midiendo solamente las emisiones y no medimos un balance, algo que nosotros desde nuestro producto hemos trabajado bastante, pero que también es una invitación a medir. ¿Por qué? Porque tenemos no solo oportunidad de generar negocio, sino claramente tenemos oportunidad de comunicar. Y acá también
me parece que nos cabe la reflexión de poder contar cómo hacemos las cosas, poder contar lo que hacemos con métricas claras que sean incuestionables. Y la ganadería, particularmente, la agricultura también, pero la ganadería particularmente, se merece que tengamos métricas que acompañen la realidad y no métricas que la distorsionen. Entonces, en este contexto que yo contaba, sin lugar a dudas, tenemos una enorme oportunidad de generar negocio y sin lugar a dudas, oportunidad de comunicar. Bien, aquí la oportunidad de generar negocio. El desafío es no superar el 1,5 grados en el calentamiento global, y si pueden ver ustedes este gráfico, que es realmente representativo de la realidad, vemos cómo todas las industrias, la energía, la construcción, el transporte, incluso la producción de alimentos, necesita bajar sus emisiones a 2030 y a 2050, y lo cierto es que solo las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, nosotros, el sector agropecuario, somos los únicos capaces de aumentar el stock de carbono en el suelo. Y no solo eso, sino que además podemos generar la posibilidad de que los otros sectores productivos puedan lograr sus objetivos de disminuir emisiones o de ser carbono neutrales. Es decir, el sector energético, si no compra carbono, bonos de carbono de los sectores que sean capaces de generarlo, no van a poder bajar sus emisiones, al menos y cumplir sus objetivos. Es decir, este gráfico muestra claramente la enorme oportunidad que tenemos como sector. Esto como para ir haciendo un check-in de decir por qué tenemos que medir y para qué tenemos que medir carbono. Bien, acá ejemplos, ¿no? La directiva europea muestra claramente cómo, independientemente del origen de la producción primaria, va a requerir que esta producción primaria esté trazada. Eso es oportunidad para nosotros. Es decir, si nosotros podemos medir la huella de carbono de nuestros granos, eso genera oportunidad comercial. Pero no solo eso, sino que hoy es una invitación a medir y mañana va a ser una barrera de entrada. El Pacto Verde Europeo está diciendo que van a requerir, y el artículo 29 lo explicita claramente, van a requerir la huella de carbono de los productos que ingresen en la comunidad, porque si no van a estar importando carbono que cuando lo que quieren es deshacerse de carbono. Entonces, es muy importante que veamos el contexto más allá de las cuestiones particulares en las que estamos cada uno de nosotros, y específicamente a nivel país, y ni que hablar con la cuestión climática que dijo Guille en la introducción, pero si logramos abstraernos de esta realidad cotidiana y podemos mirar un poquitito en perspectiva, podemos ver que no solamente tenemos una enorme oportunidad de generar negocios, sino también la enorme oportunidad, como dije antes, de contar el rol protagónico que tiene el sector agropecuario en lo que es mitigación de cambio climático. Entonces, yo pensaría que el carbono como tal es un activo que estamos generando sobre la misma hectárea. Y si tenemos ese activo, tenemos que poder conocerlo, tenemos que entender, tenemos que gestionarlo, sin lugar a dudas, para después poder monetizar los resultados. Y esto empieza a tener una complejidad interesante en cuanto a los negocios que puedan surgir. Afortunadamente está saldada la complejidad de la medición, ¿sí? Hoy hay diferentes soluciones que podemos charlar en otro momento de estas soluciones para poder medir. Claramente yo me puedo parar en la que, o contarles con más detalle lo que desarrollamos nosotros, pero lo importante es que pensemos en que necesitamos poder medir para poder gestionar y para poder mejorar los resultados actuales que tenemos. En este proceso de aprendizaje, saber qué es la huella. La huella no es otra cosa que las emisiones de gases que se van generando durante el proceso productivo. ¿Y qué son esas emisiones de gases? Bueno, las labores, los productos que utilizamos, el tipo de labranza. Guille hablaba de que un alto porcentaje de nuestros productores, y así es, el 90% para ser más exacto, que está utilizando en Argentina
siembra directa, sistema de labranza de siembra directa, cuando en otras partes del mundo eso está en alrededor del 10 o 12%, con lo cual tenemos un gap más que importante para mostrar respecto de otras latitudes. El punto es que este impacto de la labranza no es lo mismo en las diferentes zonas del país. Entonces tenemos que poder medir, tenemos que poder encontrar la métrica que nos muestre el impacto que tiene en nuestro sistema el cultivo de servicio, el cultivo de cobertura. Tenemos que pensar en un cambio de paradigma y por supuesto pensar en el rinde, porque es el grano el que estamos comercializando, pero en este proceso de aprendizaje sumar la biomasa, porque la biomasa va a ser la que nos va a permitir, biomasa aérea y biomasa subterránea, por supuesto, permitir aumentar el stock de carbono en suelo. Entonces, creo que acá las oportunidades son muchísimas. La oportunidad de aprendizaje, la oportunidad de medir para generar negocio y claramente la oportunidad de mejorar la situación que tenemos hoy. Acá seguramente todos los que están, y no solamente los que me van a acompañar en este panel, sino también los que están en la audiencia, tienen muy claro el impacto en la salud del suelo de las prácticas conservacionistas, porque Argentina es líder en ese proceso. Pero déjenme decirles que en tanto y en cuanto mejoramos el stock de carbono en suelo, estamos mejorando la estructura, estamos mejorando la disponibilidad de agua, estamos mitigando la erosión, mejorando la eficiencia de nitrógeno. Con el uso de cultivos de servicio, cultivos de cobertura, sin lugar a dudas mejoramos el control de malezas, mejoramos la diversidad. Y todo eso tiene un impacto en la rentabilidad de nuestros sistemas. Nada nuevo para ustedes, de eso estoy segura. El punto es que donde creo que podemos hacer el doble clic para volver a nuestro activo, que es el carbono, es acá. Acá nosotros hemos, la verdad, aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo, afortunadamente, eso es un proceso continuo, ¿no? El aprendizaje. Desde el año pasado que hicimos el lanzamiento de la calculadora de carbono hasta acá, nos dimos cuenta que el ecosistema o la cadena de valor del sector agropecuario es tan grande y es tan productiva que salen oportunidades permanentemente. Y fueron surgiendo oportunidades que fueron integrando a toda esa cadena de valor. Entonces nos encontramos con, por ejemplo, el sector financiero sumamente interesado en medir su Scope 3, es decir, su nicho de clientes, para poder generar no solamente métricas claras, sino créditos bonificados para aquellos que puedan medirse. Y tenemos el caso de un cliente, que no sé si estará en la audiencia, pero un cliente que también es socio de Grobo, que apenas nosotros hicimos el lanzamiento, se midió y fue al banco y obtuvo una tasa de crédito bonificada para comprarse monitores de siembra variable. Y después vamos a ver cómo impacta eso en las emisiones o lo que hablamos de adicionalidad en los proyectos de carbono. Pero lo cierto es, los bancos necesitan que sus clientes se midan y están haciendo todo lo posible para que eso suceda en el corto plazo, porque también eso es negocio para el banco. Tenemos algunas experiencias que, sin dar nombres, han lanzado sus programas de carbono y nos sentimos gratificados de que nos hayan invitado a ser parte de ese programa de carbono, dos entidades bancarias muy importantes en Argentina y una global y emblemática en todo lo que tiene que ver con carbono, como es el Rabobank. El mercado de biocombustibles, sin lugar a dudas, es otra oportunidad. ¿Por qué? Porque necesita tener medida la huella de carbono de sus productos y hay una enorme cantidad de sellos que son necesarios para avalar esa huella de carbono. Algunos los tienen acá. La más conocida es la norma 2BSBS, que viene de la mano con un certificado de libre deforestación, pero el punto es la oportunidad de poder comerciar un grano con esa certificación, que no es otra cosa, de vuelta, que la huella de carbono. Es decir, acá tenemos otro porqué de ¿para qué me voy a medir? Bueno, claramente porque voy a generar negocio, sin lugar a dudas. En el mercado de exportación, los granos que van a la comunidad, ya lo vimos en los slides anteriores, también tienen un precio diferencial
tenemos el enorme orgullo la semana pasada de haber certificado huella de carbono para el mercado europeo con un producto como es la colza. Fue nuestra primera certificación de huella de carbono y los productores están recibiendo un diferencial en el precio por esa colza. Entonces hay oportunidad de monetización. Voy a dejar para último el mercado de carbono, porque capaz que es el más complejo de explicar. La agroindustria, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un foco en 17 Objetivos de Desarrollo, sin lugar a dudas, pero hay uno que es la producción de alimentos. La producción de alimentos está en la mira porque tiene que poder trazar su proceso productivo, porque tiene que llevar a la góndola productos que tengan trazada su huella de carbono, que tengan medida su huella de carbono, y para eso, si volvemos para atrás, nos encontramos que es imprescindible que estemos midiendo lo que hacemos a campo, y ahí es donde nosotros encontramos ese desafío, y por eso generamos la solución que permita a los productores, a las empresas agropecuarias medirse fácilmente, y generar valor y generar negocio, porque la industria lo va a necesitar. Está claramente demostrado que en otras latitudes hoy se pagan diferenciales de 100, 200, 300% por productos que tienen la huella medida en su packaging. No sabemos si ese valor que muestra es mucho, es poco, es mejorable. El punto es que lo tiene medida y entonces el consumidor elige un producto que esté trazado. Ese es el camino. Más tarde, más temprano nos va a tocar y como siempre el que primero arranca a medirse es el que va a ganar. Y ahora vamos a los bonos. Bueno, el mercado de bonos tiene una complejidad importante, porque es complejidad para poder comprender de qué se trata, ¿no? A veces lo dejamos atado solamente a que si no secuestramos carbono en el suelo, no tenemos posibilidades de generar un bono. Bueno, me voy aquí está. ¿Qué es lo que pasa con los mercados, con la generación de bonos? Bueno, la generación de bonos, sin lugar a dudas, tiene que ver con esto. Nosotros generamos un proyecto que tiene determinadas emisiones y cambiamos ese proyecto, tenemos un proyecto, una forma de producir estándar, y cambiamos esa forma de producir estándar por un nuevo proyecto. Entonces, ese diferencial o esa reducción de emisiones es lo que llamamos bono. Entonces, este bono puede estar o secuestrado en el suelo, o puede ser que yo implementé una nueva práctica, como puede ser el caso de la agricultura por ambientes, que me permite a mí mitigar emisiones. Entonces, ¿tengo chances de generar bonos? Sí, sin lugar a dudas, tengo chances de generar bonos y tengo chances de generar negocio. Entonces, y es el slide anterior, perdone que vaya y venga, pero los sellos de certificación de carbono neutro nos llevan a pensar en el slide que pasé recién, que es el de generación de bonos para producir alimentos carbono neutro, pero es también el slide que nos lleva a pensar en generar un grano que tenga una certificación para el mercado de biocombustibles, o que tenga una certificación que permita medir la huella de carbono. Entonces tenemos dos verticales de negocio, y creo que esa es la oportunidad de generar conocimiento, de generar negocio, de generar aprendizaje y, por supuesto, sin lugar a dudas, de poder comunicarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder medir? Bueno, de una manera muy fácil. Tenemos que pensar en, yo puedo contar lo que es nuestra plataforma, pero no me voy a parar en el lugar más simple. Lo que tenemos que hacer es tener datos, registrar una historia, digitalizar nuestros procesos, calcular el impacto, generar los cambios y certificar. Esos serían los pasos. Estos pasos pueden ser más simples o más complejos dependiendo el mecanismo que elijamos, la norma que elijamos. El punto es, tenemos que poder medir lo que estamos haciendo para poder cambiar, para poder gestionar, para poder de vuelta comunicar con métricas claras en cada uno de los casos de los diferentes productores en nuestra amplia región productiva, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué medirnos y por qué generar, por qué monitorear el carbono? Bueno, sin lugar a dudas porque estamos buscando, una agricultura más sustentable y sostenible, y para que sea sostenible tiene que ser rentable. Entonces, ¿cómo podemos hacer para medirnos?
eligiendo la herramienta que nos resulte más amigable, más económica, más simple, pero lo fundamental es que empecemos a medirnos con la herramienta que fuere para saber qué es lo que tenemos que cambiar para poder gestionar ese cambio. Guillermo estaba hablando de la fertilización, bueno, saber qué impacto tienen los fertilizantes en nuestro sistema productivo, cómo cambiando la fuente de nitrógeno podemos mitigar emisiones, qué impacto tienen los biológicos, qué impacto tienen de vuelta los cultivos de cobertura. Es decir, si no nos medimos, no sabemos cuáles son las variables de impacto y de ningún modo podemos pensar que vamos a estar en este proceso de trazabilidad en el que implica producir alimentos que sean sustentables para un mundo que los está requiriendo. Tenemos que pensar desde la cuna, es decir, desde el lote, cómo llegamos a la góndola con un producto que sea trazado. Bueno, muchas gracias y espero haber cumplido con los tiempos de presentación. Cumpliste por todos lados, Marinés, con los Bueno, tiempos, con la claridad de la presentación, creo que estuvo perfecto. Así que bueno, ahora te gracias. esperamos para las preguntas finales y le damos el pie a Rodrigo, que también Rodrigo es un educador en este tema y vienen con UPL trabajando desde hace tiempo y empujando y va a todos los congresos y la verdad que es un gusto también tenerte acá y poder escucharte, Rodrigo. Y aparte un amigo de la casa, ¿no? Bueno, Guille, muchas gracias por la elogiosa presentación. No sé si da para tanto, pero bueno, creemos que estamos haciendo. Esa es la descripción. Quizás una breve descripción sobre lo que es UPL. UPL es una empresa de origen indio, de origen familiar, presente en 138 países, con más de 10.000 colaboradores que somos en el mundo. Somos la quinta empresa en la parte de protección de cultivos, somos la empresa número 1 en toda la parte de biosoluciones, que es todo un mundo que hay que está en configuración, diría yo. Y quizás lo más relevante es que es una empresa que ha definido su propósito, ¿no? El propósito tiene que ver con el por qué hacemos lo que hacemos. Y ese propósito lo sintetizamos hace ya 3 años en una palabra que es Open Ag, que si bien es una palabra en inglés que significa agricultura abierta, significa que nosotros nos vemos como facilitadores de una red que trabaja en la sostenibilidad o sustentabilidad, para que no me reten, de los sistemas de producción de alimentos a nivel mundial sin límites y sin fronteras. Y esta definición, este propósito para nosotros es muy importante porque ya no es solamente que nuestro propósito es vender más y mejor y que haya más beneficios, sino que trabajamos para que todos los sistemas de producción de alimentos en el mundo puedan ser sostenibles en el tiempo y que tengan un sustento para poder hacerlo, ¿no? Y esto es lo que nos guía a nosotros en el día a día, y a partir de lo cual nosotros hemos empezado a trabajar muy fuerte en el tema de la sustentabilidad. Permítanme que hable de sustentabilidad y en vez de sostenibilidad, yo digo, pongámonos de acuerdo que estamos hablando de lo mismo. Al final la palabra sería lenguajémonos, porque más allá del preciosismo técnico de si es una o la otra la correcta, lo que quiero es entender de lo que estamos hablando o compartirlo con ustedes. Lo primero de decir del tema de sustentabilidad es, como dijo Guille, está requete contra de moda, ¿sí? O sea, no hay nadie que no pueda hoy día estar hablando de sustentabilidad o sostenibilidad. Tenemos las aproximaciones tradicionales, la de las 3 dimensiones, lo social, lo económico y lo ambiental. Hay otros que le están agregando la tecnología, la cultura. O sea, yo diría que es un concepto que está en evolución, ¿sí? Pero que está de moda. También nosotros tenemos muy claro y creemos firmemente en que la sustentabilidad se produce en el hacer, no en el decir, ¿no? Porque son las acciones que llevamos adelante las que nos pueden generar la sustentabilidad y no el decir que vamos a hacer algo o en pensar que lo vamos a hacer de una manera o en comunicar que lo estamos haciendo de otra. Esto no quiere decir que esas cosas no sean importantes, pero fundamentalmente la sustentabilidad se logra desde el hacer. Y lo tercero que quiero compartirles con el tema de la sustentabilidad es que para nosotros es un problema organizacional.
y específicamente uno de los aspectos de la sustentabilidad que tiene que ver con el cambio climático, que es quizás el que más nos afecta hoy día y el que nos produce la urgencia para todo lo que tenemos que hacer. Resulta que para resolver un problema se necesita una organización. Entonces, cuando nos ponemos a pensar lo que fue el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, las 27 COP que llevamos, ya acaba de terminar la 27, ¿no? En Egipto, y resulta que se juntan los países más poderosos del mundo para ponerse de acuerdo cómo resolver el tema del cambio climático, y después de 27 COP seguimos pensando en que todavía no juntaron los 100.000 millones de dólares que necesitaban juntar para empezar a tener iniciativas para poder, o sea, 100.000 millones de dólares, sí, está bien, para poder relacionar todo esto. Y si las grandes potencias, que son los países más poderosos del mundo en términos tecnológicos, económicos, financieros, no pueden resolver esto, ¿qué queda para el resto, no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos organizamos? También quiero retomar algo que planteaba Inés, que finalmente esto tiene que ver con pensarlo de otra manera, ¿no? En pensarlo desde una forma de cómo armamos modelos de negocios para la sustentabilidad, que no son los mismos modelos de negocio que tenemos hoy día solamente para producir alimentos. Y acá quiero hacer una aclaración, que también estaba relacionada con nuestro propósito. Nosotros tenemos la dicha de trabajar en un sector que trabaja para que todas las personas, déjenme ponerlo de esta manera, todos nosotros como personas necesitamos comer 3 veces al día, por 365 días al año, ¿sí? Por toda la expectativa de vida que tenemos, que cada vez aumenta más, ¿no? Y por los que ya llegamos hace un par de semanas a los 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo, todos los días, y nosotros trabajamos para que eso ocurra. Pero adicionalmente nos hemos encontrado, producto de todo esto de la sustentabilidad y parte de lo que decía Inés también, en que hoy día tenemos el único proceso natural que tiene o uno de los procesos naturales que tiene la capacidad de descarbonizar la atmósfera. Y eso nos da otro motivo más por el cual trabajar, que tiene que ver con que ya no solamente producimos alimentos, sino que también producimos la descarbonización de la atmósfera para tener un mundo en el futuro. Entonces, todo esto hay que entenderlo, y esa es parte del planteo que hacía María Inés, de cómo llevarlo a un modelo de negocio específicamente para la sustentabilidad. En lo primero que tenemos que trabajar es en las formas organizacionales. Esto ya no se puede solucionar desde lo individual, ¿sí? Necesariamente tenemos que ir a lo colectivo, ¿sí? Y en esta lógica tenemos que pensar más en otras palabras fáciles de decir, extremadamente difíciles de hacer, ya no en la lógica de ir a los ecosistemas, estas mega requete contra plataformas que son las que solucionan todo y que van a ser los marketplaces del futuro, sino que tenemos que ir a formas más ecosistémicas. Por eso digo palabra fácil, que nos sale re fácil usarla, pero cuando uno tiene que armar ese ecosistema se encuentra con un montón de cosas sumamente complejas. Y además, si nosotros no podemos recibir la solución desde arriba, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Nos entregamos y no hacemos nada? ¿O empezamos a trabajar en cómo desarrollar soluciones locales que puedan ser conectadas para solucionar los problemas globales? Que es una lógica totalmente inversa a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Para poder lograr eso, hay 2 requisitos que hemos aprendido que son fundamentales. Lo primero es que tenemos que compartir el propósito, o sea, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y en segundo lugar, pensando en el modelo de negocio, es cómo alineamos los incentivos para todos los que participan. O sea, aquí no va a haber uno que va a llevarse toda la plata del mundo. Esto ya se está hablando hasta de economías regenerativas que consideran todo este ecosistema que hay que generar para llevar todo esto. Y específicamente nosotros, en el caso de Argentina, estamos trabajando con acuerdos, ya contratos firmados con productores, con asesores, con empresas, con organizaciones no gubernamentales, con instituciones. Somos más de 100 ya que tenemos acuerdos firmados para poder trabajar en estos temas. Hemos hecho declaraciones de que queremos lograr en el año 2040 nuestro Gigaton Carbon Goal, que es
secuestrar, ayudar a secuestrar un gigatón, o sea, 1.000 millones de toneladas de carbono. Y la pregunta es cómo se, para el año 2040, y la pregunta es cómo se hace todo eso. Bueno, necesitamos organizarnos de una manera determinada. También tenemos que entender que para poder generar este valor que estamos planteando, tenemos que entender, como decía antes, por el tema de cómo se incentiva, o sea, cuánto va a participar cada uno, pero también cómo se van a compartir los riesgos. Porque hoy día, sí, hay muchísimo para ganar, pero hay también muchísimo por arriesgar. Entonces, la forma de poder distribuir todo eso y para encontrar una solución realmente que sea escalable, necesariamente hay que compartirla desde lo colectivo. Por otro lado, esto que decía antes, tenemos que generar lenguaje. El lenguaje no es lo mismo que el idioma, ¿sí? Una palabra puede tener un significado distinto para muchísimas personas. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de sustentabilidad. Ya vamos a ir al tema de carbono también, tenemos que ponernos de acuerdo. Y para eso tenemos que generar estándares, tenemos que generar protocolos, tenemos que hacer mediciones, tenemos que definir roles, tenemos que definir herramientas que vamos a utilizar, tenemos que validar cómo se va a escalar esto, quién va a certificar, quién va a verificar. En fin, hay un montón de cosas que tenemos que generar para poder llevar adelante este lenguaje. Y el lenguaje lo que tiene es que cuando nosotros digamos algo vamos a entender todos lo mismo y ahí vamos a poder trabajar en esta lógica ecosistémica para poder colaborar de manera conjunta. Y esto nos lleva al tema de carbono, en el cual también es un tema que está sumamente de moda. Pero nosotros ahí hemos hecho una declaración formal, dos declaraciones formales, diría yo. La primera es que no sabemos, porque hay miles de cosas, Inés ha avanzado muchísimo en el entendimiento de todo, pero hay miles de cosas más que todavía no entendemos. Y no nos da vergüenza decir no sabemos. Pero la segunda declaración que hemos hecho es, hemos dicho, queremos aprender. La pregunta es, ¿cómo aprendemos? ¿Nos ponemos a estudiar nosotros, a definir nuestro propio modelo, o empezamos a interactuar para hacer este aprendizaje colectivo? Porque si no, no hay forma de solucionar todo esto. Entonces nosotros estamos trabajando con el tema de carbono, hemos tenido miles de reuniones con Inés, tratando de buscarle la vuelta de cómo integrar todas estas cosas. Hoy día tenemos 27 pilotos firmados con acuerdos con productores por 5 años para poder entender, en el cual ni siquiera tenemos claro cuál va a ser el precio al cual se va a vender. Tenemos mecanismos para definir cómo van a ser los precios, que si es que se dan o no, pero son todas incógnitas abiertas que tenemos que trabajar. Insisto, y perdón que sea recurrente en esto, que la forma tiene que ser colectiva, no puede ser desde lo individual, ¿sí? También creo que el tema del carbono, que es un gran aliciente porque se ve que hay mucha plata metida entre medio con todo esto de los fondos que decía Inés, efectivamente están todos los fondos, bueno, hay que empezar a entender qué es lo que quieren los fondos. ¿Queremos solucionar el problema o solamente queremos hacer la compensación para que los otros sigan contaminando, por ejemplo? ¿Vamos a ir a largo plazo o vamos a ir al corto plazo del retorno? ¿Cuánto podemos medir? ¿Cuánto se puede capturar de carbono? No lo sabemos todavía, no tenemos claro porque depende de muchísimas variables que todavía estamos trabajando. Creemos también que la medición que hay que hacer del carbono no es de lo único que hay que medir, porque también hay que trabajar sobre la huella hídrica, porque también hay que trabajar sobre la biodiversidad, también hay que trabajar sobre el paisaje. O sea, son todas cosas que nosotros prevemos que al futuro van a ir relacionadas de alguna manera a un índice, que no sé quién lo va a hacer, ni no sé cómo se va a terminar constituyendo, pero claramente no va a poder ser solamente carbono, no solamente el secuestro, sino también la emisión y por lo tanto el balance de ese carbono, pero el balance de ese carbono en un ecosistema, en un ambiente definido, que no puede ser solamente el carbono. Y ahí es donde se empiezan a producir algunos choques intelectuales, porque como decía Mariné, el 90% de nuestra superficie es en siembra directa, y hoy día los bonos de carbono los están enfocando en el paso fundamentalmente de la siembra convencional a la siembra directa, y además con sistemas de modelización de datos, ni siquiera con mediciones empíricas exactas donde se está haciendo todo el tema. Entonces creemos que tenemos que generar mucho entendimiento y muchas definiciones que no las podemos hacer desde lo individual de nuevo, sino que desde lo colectivo. Y finalmente creo que para poder llevar adelante todos estos modelos también, y sobre todo pensando en este modelo de negocio,
hay que desarrollar productos también que estén relacionados con eso. Ahí vamos a tener la visión de Martín después especializada en todo esto, porque el tema de las biosoluciones es un tema tan amplio que tiene tantos problemas hoy día. Sí, son problemas que hay que resolver, ¿no? No diciéndolo de manera peyorativa, pero, por ejemplo, la repetibilidad con respecto a lo químico, ¿sí? Por ejemplo, la especificidad que hay que tener para los distintos ambientes, el conocimiento que hay que generar detrás de todo esto, el impacto que vamos a lograr tener con todas estas herramientas. Bueno, ahí nosotros estamos también trabajando en esos aspectos porque creemos que hay que trabajar en herramientas y en productos específicos que vayan, y para poder hacer esto hay que generar conciencia, hay que poder medir, hay que poder gestionar, hay que después certificar y hacer todas las cosas que tenemos que hacer, pero productos que ayuden al secuestro de carbono. Pero además tenemos el desafío de que esos productos tienen que tener una rentabilidad a la inversión que sea inmediata. O sea, no es solamente que vamos a poner productos para el carbón y que va a ser de largo plazo, tiene que tener un beneficio adicional, porque nosotros podemos vivir con el largo plazo, pero para comer todos los días necesitamos el corto plazo, si no, no hay rentabilidad. ¿Sí? Entonces estamos trabajando en problemas de salinidad que hay que resolver, en problemas de compactación subsuperficial que también tenemos que resolver, y el concepto básico es que si logramos resolver esos problemas, vamos a tener más productividad y por lo tanto, como es arriba, es abajo, vamos a tener mayor cantidad de raíces y la mayor parte de la materia orgánica que se genera, que es la que se mide con el secuestro de carbono, es la que viene de la descomposición de las raíces. Por lo tanto, en la medida en que favorezcamos en los suelos salinos la mayor cantidad de raíces o en los problemas de compactación superficial que la podemos romper para que se explore por ir más agua, también vamos a generar modelos de mayor cantidad de raíces, por lo tanto mayor materia orgánica y por lo tanto secuestro de carbono. Pero también hay que trabajar en el tema de las emisiones, el tema de los fertilizantes. La urea específicamente es la responsable de la mayor parte de la generación de las emisiones de gases de carbono en la agricultura. Bueno, ¿cómo trabajamos en herramientas para disminuir esas emisiones? Esto no quiere decir que no haya que fertilizar, esto quiere decir que tenemos que ponerle toda la cabeza a buscar y estamos trabajando en algunas soluciones para poder ir en ese aspecto. También con el tema de las emisiones, también estamos trabajando en ganadería, desarrollando productos que permitan, tanto cultivos como productos propiamente tal, que permitan disminuir la producción de metano, que es lo que se lleva al equivalente de los gases de efecto invernadero. Pero también hay que desarrollar productos financieros que permitan, esto que decía Marinés, fíjense la contradicción. Si un productor, asumiendo que el suelo sature, y después ahí Martín me corregirá si estoy equivocado, los suelos tienen un nivel máximo de capacidad de carbono, ¿no? Dado por distintas características físico-químicas y todas esas cosas. Bueno, resulta que si estamos hace 30 años haciendo siembra directa, deberíamos tener un nivel que se pueda incrementar, sí, pero que no va a ser el paso de la agricultura convencional a la directa. Ese productor que no pueda demostrar que captura carbono, no está haciendo las cosas de manera sustentable, haciéndolo 30 años, o sea, tiene un stock de carbono. Entonces estamos trabajando también en el desarrollo de productos financieros para subsidiar ya no solamente la compra de equipos, sino que para subsidiar la tasa del capital de trabajo, porque si no, no es posible mantener eso en el tiempo. De la misma manera que hay que desarrollar seguros, porque resulta que tenemos un año como este, donde tenemos una sequía enorme y todo lo que estábamos haciendo para el secuestro de carbono no va a haber porque no va a haber acumulación de materia orgánica. ¿Qué hacemos? ¿Perdimos como en la guerra? También hay que desarrollar productos para todo esto. Para cerrar, porque me estoy pasando en el tiempo, creo que tenemos mucho trabajo por adelante, tenemos mucho entendimiento que hacer y sobre todo hacerlo de manera colectiva. Muchas gracias. Excelente, Rodrigo. La verdad que muchas incógnitas que supongo que se van a ir despejando con el transcurso del tiempo, ¿no? Pero que están buenísimas que ya las empiecen o se empiecen a poner sobre la mesa, porque me parece que hace mucho a esto que estamos viendo, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, cómo vamos, y quiénes vamos, ¿no? Y creo que es parte del desarrollo y este aprendizaje que, como vos bien dijiste, hay que hacerlo en una cadena mucho más integrada, ¿no? Entre todos los actores. Y le tiraste un montón de confites a Martín, así que Muchas gracias. esperemos
que Martín nos pueda resolver también un montón de dudas que aparecen en cuanto a insumos, productos. Así que, Martín, te cedo la palabra, otro amigo de la casa, y bueno, escuchamos tu presentación. Bien, muy buenos días. Gracias, Guillermo, gracias por las presentaciones anteriores. Bueno, yo soy Martín Díaz Orita, ingeniero agrónomo, que he andado por el suelo bastante tiempo y también por la producción. Y agradezco las presentaciones anteriores porque dieron en la tecla en dos puntos muy importantes que están continuamente en ese balance de toma de decisiones, en los cuales nuestro sector productivo agropecuario lo tuvo en forma permanente. El reconocimiento que el carbono, como indicador de calidad productiva, hace a la sustentabilidad, es decir, al seguir siendo parte de ese desafío de, como decía Rodrigo, proveer alimento 3 veces al día durante todos los días del año, durante todos los días de la vida, y que estamos mirados a nivel mundial como uno de los polos más importantes de esa misión. Es algo que el productor y el sistema agropecuario argentino lo tiene muy en cuenta. Allá por la década del 60, en las grandes épocas de erosión eólica, fueron pioneros en cómo encarar la conservación de suelos, y el foco era raíces, sostener el suelo en erosión eólica, pasturas, cultivos en franja. No se hablaba de cultivos de cobertura, pero sí se hablaba de cobertura. Después transitamos en la década del 90 y intensificamos en el 2000 los suelos con labranzas conservacionistas. Yo recuerdo el proyecto de agricultura conservacionista del INTA, allá por el 80, donde el foco también era coberturas, intersiembras, intercultivos, siembra directa, y desembocamos ahora con mucha información local que, es como decía Rodrigo, la adopción tan temprana hace más difícil medir los diferenciales, pero el estar más consolidados en un sistema productivo moderadamente estable, conocido, nos permite estar mejor parados a lo que nos presentábamos en cuanto a la trazabilidad y esos documentos que hacen que cómo producimos en Argentina con una mirada sobre el carbono. Y en ese contexto, yo le quería compartir algo, no miré la hora que empezaba, así que Guille, con toda libertad, interrumpime si me excedo. Me sentía como sapo de otro pozo cuando me convocaste a hablar de la importancia de medir carbono, cuando en realidad hoy la preocupación es ese segmento que todos hablamos, como los productos microbianos, la microbiología, los productos biológicos, en qué medida están interactuando o ayudando a mejorar esta huella de carbono. Si vemos el ciclo del carbono, y haciendo una simplificación extrema, y esto repite algo de lo que vimos al principio, el dióxido de carbono que está en la atmósfera ingresa al sistema a través de un solo proceso que se llama fotosíntesis. Podemos tener algunos procesos menores, pero el secuestrado de carbono, el punto de ingreso es la fotosíntesis. Y todo lo que sean compuestos vivos o orgánicos, producto de la fotosíntesis o de las transformaciones a partir del consumo animal, y son seres vivos, se reciclan en el suelo, dando origen al secuestrado, es decir, hay una generación de biomasa muy importante por la actividad biológica y protegida por el tipo de suelo en el cual estamos, generamos el famoso secuestro, es decir, la conservación, la retención en el suelo. Pero eso no queda ahí. Tenemos en nuestro sistema procesos de emisión que principalmente están ligados a ese consumo de la energía fósil, su transformación, en cuanto paso tenemos. ¿Y qué esperamos de los biológicos? Y esperamos que nos permitan incorporar más carbono, es decir, hacer mejor fotosíntesis, y a la vez eso redunde en utilizar menos carbono de combustión. Esa ecuación tan simple
puede pararse en aumentar la oferta de recursos, que los biológicos aporten más nutrientes, que mejoren el comportamiento de las plantas, es decir, que nos estén haciendo mejor la adaptación de ese elemento de fotosíntesis para reducir los factores de estrés, tanto biológicos como abióticos, y en definitiva redunden en mejorar crecimiento y depender menos de intervenciones sintéticas. Pero como decía, veíamos recién con Rodrigo, esa intervención tiene que ser en tiempo, forma y aporte al presente, sabiendo que estamos afectando el futuro. Por lo cual no podemos perder rentabilidad, oportunidades. ¿Por qué? Porque el mismo que nos está exigiendo reducir las emisiones nos está exigiendo alimentar todos los días con calidad y en cantidad. Entonces, en ese balance tan complejo, ¿qué hacemos con los biológicos? Vamos a ir rápido. Las plantas no crecen solas. Los microorganismos que la rodean, tanto en la parte aérea como en el suelo, son responsables que todos los agroecosistemas funcionen. Por lo tanto, la primera definición, lo biológico, natural, ¿hace a que el sistema se equilibre y sea sustentable? Sí. Así que vamos a tener mucha presión y mucha visión de la incorporación de procesos biológicos a un sistema que en sí mismo es biológico. Hacer un cultivo es algo biológico, las semillas son seres vivos. Y por lo cual sabemos que el funcionamiento requiere que esa diversidad se dé a nivel de plantas, que esos microorganismos o las moléculas señal o los compuestos que los microorganismos producen interactúan con los cultivos y en general se centran en mejorar la disponibilidad o mejorar el uso de los nutrientes. Por lo tanto, la múltiple participación de los procesos biológicos se resume principalmente en la oportunidad de mejorar la eficiencia de uso de nutrientes. No quiere decir eso reemplazar los nutrientes que aplicamos, sino tenemos una herramienta más de mejora en la eficiencia. Es decir, seguimos incorporando más carbono, haciendo más fotosíntesis, consumiendo, en términos generales, menor cantidad de carbono por combustión. Pero acá tenemos otro actor, que son las plantas. Las plantas, ese ser vivo que estamos cultivando, está interactuando íntimamente con el medio que lo rodea. ¿Qué quiere decir eso? Tiene las células, esas células tienen sensores, esos sensores o receptores que están permanentemente percibiendo estímulos externos, y llamamos estímulos externos desde la radiación, la humedad, el viento, la temperatura, la presencia de un microorganismo, la presencia de un insecto, la sombra, es decir, cada hoja, según su posición, está permanentemente teniendo sus receptores en las células, lo mismo en las raíces, reajustándose en respuesta a indicadores. O sea, las plantas no pueden desplazarse ante una amenaza, pero sí pueden reaccionar ante una supuesta combinación de indicadores de amenaza, y esa reacción puede ser aumentar el grosor de las células, la protección serosa, la proliferación de pelos radicales, es decir, esa amenaza o esa oportunidad hacen que el cultivo se ajuste. Y los productos biológicos en sí son factores externos, 1, 2, 3 tipos de factores externos que, agregados al ambiente de las plantas, van a estar generando cambios, primero en una célula, después en un tejido, después en un órgano, y después ese órgano en la planta, y la planta con sus vecinas en el cultivo, que nosotros como productores buscamos que afecten el rendimiento, que mejoren el rendimiento o que atenúen el uso de ciertos insumos. Pero vemos que es algo muy complejo, no es solo una acción y reacción, sino es la manifestación de una serie de procesos que se desencadenan desde una célula y llega hasta un cultivo. Esa complejidad natural no nos tendría que bloquear, sino que tendría que ser la gran oportunidad, y de hecho lo es. Las inversiones en cuanto a la búsqueda de soluciones naturales, y es muy oportuno decir las soluciones a
el mejor manejo de los sistemas parten de la naturaleza. La naturaleza tiene las soluciones y nosotros tenemos que reacomodarlas en el nuevo diseño del agroecosistema en el cual estamos transitando. Los productos biológicos los podemos conocer como microorganismos vivos o compuestos químicos. Ya no necesariamente tiene que ser un producto que en su composición contenga al factor desencadenante del proceso que estamos buscando, sino que puede ser un compuesto derivado de alguna de las etapas del proceso, pero que también tiene un origen en la biología. Su objetivo es, en forma de diversas formas, contribuir al crecimiento de las plantas. Y dentro de la palabra crecimiento, fíjense que hicimos un paso para atrás, porque todos los productos biológicos tienen como propósito superar factores de estrés biológico, abiótico, biótico o ambiental, abiótico, que en algunos casos redunda en rendimiento. O visto al revés, dependiendo de nuestra habilidad de manejo, esa corrección de un estrés al crecimiento responde en rendimiento. ¿Por qué? Porque es lo que en el corto plazo afecta rentabilidad. Pero si lo vemos en la visión más amplia, afectar crecimiento es darle mayor valor a la importancia de la fotosíntesis, de la fijación del carbono en la planta y, como también fuimos conversando, su impacto en el desarrollo de raíces, que son los que consolidan los sistemas porosos de los suelos, son las fuentes de ingreso de carbono que va a ser más eficientemente secuestrado en el suelo, la formación de coberturas, es decir, ya empezamos a darle valor agregado, más allá de solo el efecto en respuesta agronómica, en rendimiento. Ejemplos de productos biológicos son muy abundantes. Algunos contienen microorganismos vivos. Estamos muy familiarizados en el caso de soja con los usos de Radiorizobium, en alfalfa, Enciphalmeriloti, Azospirillum, Pseudomonas y otros compuestos y otros microorganismos. También vemos extractos de algas, aminoácidos de origen animal o vegetal, hormonas, extractos orgánicos, tanto de ácidos húmicos y fúlvicos, que son formas más estables de materiales orgánicos, ligninas, residuos de pescado, o directamente moléculas microbianas activas, es decir, señales que no tienen acción hormonal, pero sí que tienen acción de comunicación, de identificación de bacterias, de hongos o de levaduras. Todos estos, para que funcionen desde los microorganismos hasta las moléculas microbianas activas, requieren que las células de las plantas, nuestro objetivo de ingreso por fotosíntesis del carbono al sistema o el agroecosistema, sean capaces de censarlos, sean capaces de interpretar una acción y una reacción proveniente de esa identificación de la condición natural al ambiente. Y ese es el punto de partida, crecimiento, continuidad, en función de la percepción de un proceso que se desencadena a partir de una célula que es capaz de codificar a través de un receptor la presencia de un ser vivo o su comunicante y que va a generar un cambio en la célula y a partir de ahí en el resto de la planta. Desde el lado de la clasificación y funciones de todos estos ejemplos, simplemente los podemos dividir en dos grandes grupos. Algunos que son mitigadores, es decir, que se anticipan, previenen factores de estrés abiótico, proveen nutrientes, nutrición mineral, o son factores que mejoran el crecimiento. En el caso de los microorganismos los conocemos como los promotores biológicos del crecimiento de los cultivos, o que tienen moléculas señal. Es decir, los mitigadores, los anticipadores de procesos de estrés abiótico, tienen acciones directas al crecimiento de las plantas. Aportan nutrientes o le dan mejores condiciones de crecimiento para reducir, por ejemplo, condiciones ligadas a la eficiencia del uso del agua, tolerancias a temperaturas,
mejoras en el acceso a proliferación de raíces y acceso a nutrientes, exploración del suelo. La segunda categoría de estos productos biológicos son aquellos que generan protección biótica, es decir, que son agentes que no actúan mayormente sobre la planta, o lo hacen de forma derivada, o a través de un mejoramiento, pero principalmente son de acción sobre el sistema de cultivo. Y el sistema de cultivo es la planta, pero principalmente su entorno. Y ahí encontramos claros ejemplos de control de enfermedades, biofungicidas, que lo podemos usar como biofungicidas, de competencia o reducción de la actividad de plagas, bioinsecticidas, control de algunas plantas, lo podemos llevar a ser bioherbicidas, o también de control de nematodes o bionematicidas. Pero nos estamos fijando desde las fronteras hacia afuera de la planta, como herramientas de reducción de la incidencia, de la presencia de factores bióticos que van a afectar el crecimiento, el funcionamiento de las plantas, y eso actúa más a nivel de cultivo y con mucha mayor complejidad que la acción sobre un solo factor, que es el crecimiento de plantas. Todo esto está en la naturaleza, lo tenemos, y lo vimos, como decía Inés al principio, la naturaleza es la fuente de la solución. Si ya está, ¿por qué tenemos que seguir mirándolo? ¿Por qué hay tanto interés? ¿Por qué tenemos tanta atracción? Y no es de ahora. Hay primera corrección. Los productos biológicos son anteriores a los sintéticos. Ya en la época antes de Cristo hay citas de uso de productos biológicos para la producción. Entonces, nos acompañan desde el origen. En algunos momentos hemos acelerado hacia la síntesis y en otros estamos refinándolos. En síntesis, usamos los productos biológicos como una forma de anticipar. Por ejemplo, en el caso de promotores del crecimiento, para que un promotor de crecimiento en condiciones naturales logre su máxima actividad, requiere que las plantas estén en crecimiento. Por lo tanto, para mejorar el crecimiento de la planta, primero esta tiene que crecer, y a partir de ahí va a haber una colonización de los microorganismos benéficos. Cuando inoculamos, los incorporamos y nos anticipamos en su presencia y en su actividad. En el caso de los productos de control biológico, es decir, de acción sobre patógenos, sobre plagas, volvemos a tener un efecto de anticipar, es decir, el controlador natural se va a expresar en la medida que detecta la presencia de su huésped al cual va a controlar. Y lo que estamos haciendo es aumentar la actividad, anticipándonos para poder potenciar la actividad de estos microorganismos de protección. Es decir, darle más chances a los más hábiles de poder actuar sobre nuestro factor biótico. Todo eso estamos interviniendo en la naturaleza. Y acordémonos que la naturaleza tiene mucho más herramientas para poder ganarnos en ese proceso. De ahí que es la importancia de la rotación, tanto la rotación que hacemos de principios activos para evitar la generación de resistencias, como también de productos biológicos para evitar su caída en efectividad. ¿Por qué? Porque la caída de efectividad es el acostumbramiento de la naturaleza a que esto va a llegar, por lo tanto, el patógeno se va a adaptar con mucha más rapidez para combatir con ese controlador que ya está naturalizándose en el sistema. De ahí que esto es continuo, permanente, y el objetivo es anticipar y potenciar. Tenemos que sorprender. ¿Hay evidencias de cómo lo aplicamos? Sí. Y pueden ir directo al suelo, en tratamiento de semillas o al cultivo. El más fuerte de acción sobre lo que es la acción de fotosíntesis, la acción de crecimiento de cultivo, son los tratamientos de semillas, la incorporación a través de las raíces de la actividad rizoférica. Los tratamientos en cobertura foliar trabajan sobre microambientes, lo vamos a ver en algunos detalles, y los tratamientos al suelo buscan mejorar un volumen muy grande, y por lo tanto es punto de partida de recuperación de suelos en condiciones extremas de pérdidas de actividad biológica, pero con un impacto moderado si no hay un crecimiento consecuente del
de las plantas como factor biológico de mayor importancia. Hay evidencias, voy a pasar muy rápido, solo para acordarnos, más crecimiento es más carbono. Hay muchas evidencias con distintos principios activos que mejoramos la emergencia. Hay mayor acumulación de materia seca inicial, más carbono en el inicio. En realidad lo que estamos haciendo es mejoramos la capacidad de exploración del suelo, tanto con los productos de síntesis de origen biológico, con microorganismos, pero lo importante es vamos a tener más acumulación de materia seca. Tenemos muchas evidencias de mejoras en crecimiento de plantas y crecimiento de raíces. Volvemos al mismo punto. Fortalecemos el proceso fotosintético, el proceso de colonización del sitio y principalmente lo que le estamos dando son señales a los cultivos de anticipación para la colonización del sitio. Y acá empezamos a hablar de interacción con ambiente. Eso es tanto crecer en forma inicial, en forma vigorosa, o mejorar la condición de crecimiento inicial del cultivo en biomasa. Son factores que necesitamos y redundan en rendimiento, no siempre, no en todos los ambientes, pero sí sabemos que es una forma de mejorar el aprovechamiento de recursos escasos. Entre los recursos escasos son los nutrientes. Abundan las evidencias, y acá vamos a poder verlo de distintos ángulos, que la incorporación de microorganismos, en este caso suspirilos, estos son estudios hechos en Argentina, en trigo, nos permiten mejorar la eficiencia de uso del fósforo, mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno. Esa mejora varía entre un 20 y un 30%. Podríamos tener la lectura al revés. Disminuimos un 20 o un 30% la dosis que estamos aplicando de nitrógeno o de fósforo para alcanzar el mismo nivel de productividad y estaríamos teniendo una flaqueza en cuanto a la cantidad de recursos disponibles, pero una fortaleza en cuanto a su transformación interna en las plantas y en los cultivos. Lo vemos al revés, podemos decir que con el mismo esfuerzo con el cual llegamos hasta acá, estamos aumentando nuestros resultados y mejorar la incorporación de un nutriente en la planta es, por muchos lados, mejorar su ciclado, mejorar la eficiencia de aprovechamiento, ser más eficientes en la relación insumo-producto y por sobre todas las cosas, estamos haciendo foco que lo que estamos aplicando se llega a su destino y no se pierde por fuera del cultivo, que en algunas regiones puede llegar a ser un componente de riesgo, principalmente por acumulación fuera del alcance de las raíces. Es decir, ¿mejoramos la eficiencia de nutrientes? Sí, abundan. Interacción con ambiente. No siempre vamos a poder decir 20-30% de recuperación. Incorporamos nitrógeno, archisabido, muy conocido. Inocular soja con microorganismos es ser eficientes en que la cantidad de nitrógeno que acompaña la adaptación de la genética a los distintos ambientes mejora los rendimientos del cultivo. Es decir, producimos más carbono, incorporamos más fotosíntesis en el sistema y requerimos menos de aplicaciones exógenas. Suena extraño en Argentina porque estamos muy familiarizados con el uso de inoculantes en soja y no el uso de fertilizantes nitrogenados en soja. En otras regiones del mundo esto todavía está en discusión. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales en las cuales el bradyrhizobium tiene que trabajar o expresarse no son tan favorables como en nuestro país. Microorganismos como Azospirillum mejora la eficiencia de crecimiento en forma global, sea cual fuese el manejo en el cual estamos involucrados, en trigo, en maíz. Esa contribución de los microorganismos, en términos promedio, equivale a un 6% del resultado productivo. Con la variabilidad ambiental entre campañas, pero con una certeza, la consistencia en cuanto a sus aportes al crecimiento de las raíces es prácticamente del 100%. Es decir, si nuestra preocupación, nuestra expectativa es no decaer en la colonización del suelo, en la generación de porosidad, en la preservación de la capacidad productiva del sistema en el cual se desarrolla el cultivo, la incorporación de los biológicos, principalmente los que buscan promoción del crecimiento en procesos naturales, van a dar en forma directa
una mejora hacia ese primer paso. Y en términos del rendimiento promedio, con mucha consistencia, 70-80% de consistencia, se expresan en producción. Otros microorganismos, tricoderma, complementan crecimiento con protección contra patógenos. Y acá ayuda a ser más eficientes en el control de enfermedades, ampliando el espectro de control, reduciendo la generación de resistencias, permitiéndonos buscar interacciones en cuanto, en este caso, tratamiento de semillas para enfermedades como el caso de rizotomía, mucho más complejas de manejar con fungicidas, y en aplicaciones, por ejemplo, foliares, caso que hemos estudiado en Brasil, permitir reducir la aplicación de fungicidas en cuanto hay mejor condición de diagnóstico por reducción de la presión inicial o de la incidencia inicial de, por ejemplo, esclerotinia en el caso de soja. Todo eso con microorganismos, pero también la aplicación de bioestimulantes en forma foliar, en muchos casos combinados con micronutrientes, independientemente para ambientes de zona semiárida, ambientes de suelos arenosos, muestra una relación directa y positiva con la producción, en este caso del trigo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es desencadenar, este es un ejemplo en base a glicina betaína, desencadena una señalización para mejorar la síntesis de ese compuesto, que está estrechamente ligado a el balance hídrico o la tolerancia al estrés hídrico. Entonces, lo que tenemos es muchas evidencias. Los biológicos traen soluciones, no son únicas, no son universales, y acá vamos a discutir con Guillermo, acá no es qué me está faltando, porque la naturaleza lo tiene todo, sino dónde yo puedo, con menor o mayor consistencia, tomar una decisión en el mundo es tan complejo que va más allá de cuánto aumenta el rendimiento. Y acá es a modo de síntesis, y tratando de compartir un par de mensajes, los productos biológicos que estamos usando en la agricultura extensiva siempre estuvieron. O sea, no hay nada nuevo que transforme cómo las plantas y los cultivos crecen y se relacionan con su entorno. Eso lo que hacen es amplificar algunos procesos naturales, y esa amplificación trae mejoras en producción. Voy a cambiar la palabra rendimiento por crecimiento, porque cuando hablamos de huella de carbono tenemos que prestarle más atención a crecimiento que solo rendimiento. El rendimiento va ligado a rentabilidad, visión inmediata. El crecimiento es mucho más amplio, es sostener la capacidad productiva de un sistema, y que eso depende de interacciones con ambiente. No hay universalidad. Acá no estamos hablando de una prueba en un laboratorio que se extrapola en el campo, sino es algo que está en el campo, que lo amplificamos en algunos límites del campo y que requieren validación y medición permanente. Cualquier cambio en el agroecosistema repercute en cómo vamos a estar modificando su contribución. Que tenemos que considerar que hay mayor incorporación de crecimiento, de carbono, porque hay esa mejora de crecimiento, y que en gran medida vamos a ver casos en que hay una reducción en la cantidad o en la frecuencia. La frecuencia por dosis es equivalente a cantidad en el uso de algunos insumos sintéticos. Pero fíjense que es complementariedad, aportes parciales, no hay reemplazo. ¿Por qué? Porque lo que hicimos en la trayectoria del sistema de producción fue perfeccionar algo que mencionó Rodrigo, que es la celeridad y la efectividad, ampliando y dándole ese toque a un proceso natural que es más lento, que tiene más falencias por su interacción o fraquezas con su interacción con el ambiente, le dimos más fortaleza al ser más específicos en los productos sintéticos. De ahí que vamos a tener que convivir con nuevos estándares. Tanto los aportes a la producción, al crecimiento, como los ajustes en el uso de insumos, requieren primero trazabilidad. Coincido totalmente con los comentarios de Inés. Hoy nos están pidiendo más que resultados, es
trazabilidad, documentación. Nos están preguntando qué hacemos y cómo lo hacemos, porque hay muchas oportunidades con solo decir que lo que estamos haciendo coincide con lo que nos está demandando y está pidiendo quien no está en la diaria. Que tenemos que medir, pero medir con una visión de valorización, o sea, darle valor, un valor que supera rendimiento. ¿Por qué? Porque hay oportunidades que a partir de ese registro y a partir de nuestra medición vamos a poder darle valor. Y que esas mediciones son integrales. ¿Por qué? Porque tenemos que convivir por fuera del efecto en el lote. Hay que tener en cuenta expectativas. ¿Qué es lo que espero? Reemplazar un producto tiene un valor. Aumentar el rendimiento tiene otro valor. Reducir un costo tiene otro valor. Poder acceder a un crédito tiene otro valor. Entonces, tener claridad de las expectativas. Los plazos son procesos. Hoy, en los biológicos, mirados en respuestas de cultivos que se traducen en mejoras en los sistemas. Es decir, cultivos que crecen mejor para darle mayor valor a todo el sistema, no solo al cultivo en sí mismo. Repetibilidad, esa famosa interacción con el ambiente que mencionó Rodrigo. Tenemos que ver con qué consistencia esto ocurre, siendo atentos que no manejamos un solo lote en una sola campaña. Por lo tanto, la repetibilidad, ese 80, 70, 60% de casos positivos tienen que superar si en tal o cual lote hay una respuesta mayor o menor a la que estamos viendo. Y sin duda no perder de vista la rentabilidad. Muchas de estas soluciones ya se usan en sistemas intensivos de alto valor. O sea, no hay nada nuevo en los biológicos que no haya pasado y no se esté usando hoy en forma generalizada e incluso masiva en sistemas de alto valor, intensivo, producción de vides, producción de frutales, producción de cultivos que tienen destino para el consumo, por consumo directo. Lo que estamos es trabajando en la frontera hacia su extensión, que es donde nos está pidiendo el mundo que no nos desatengamos, que quiere seguir comiendo todos los días, que quiere seguir comiendo alimentos de calidad y que a la vez acompañemos al ahorro de algunos insumos que les están limitando bienestar, placer, transporte, energía. ¿Por qué? Porque en ese balance nuestra responsabilidad es cuidemos alimentos, cuidemos la base, sin el cargo de ser quienes los causamos temas de carbono, sino como quienes tenemos, al estar más cerca de decisiones naturales, de acercar más a la naturaleza en nuestra actividad diaria. Bien, espero, Guille, que con esto hayamos elaborado una base para poder conversar. Buenísimo, Martín. La verdad que completo, amplio. Cada vez que te escuchamos es como que aparecen cosas nuevas y interacciones, ¿no? Y bueno, seguramente ahora en las preguntas podremos ahondar más en algunos temas que son interesantes, nos preocupan y a la vez nos dan oportunidades, ¿no? A ver, Martín, María, ¿qué les parece? Yo tengo una pregunta para cada uno de ellos que se pueden, bueno, después subir ustedes a las respuestas. Esperamos alguna pregunta también del público, si es que las hay. Pero bueno, arranco un poquito con Marinés, porque tanto vos como Martín en sus presentaciones hablaron mucho de la importancia de medir, ¿no? Y en esto de las mediciones y en un contexto donde yo creo que el productor argentino hace malabarismo para producir y para subsistir, el tema de la medición siempre queda en un segundo plano, ¿no? Fíjate que hacemos muy poco análisis de suelo, y en esto Martín Díaz Orita, que es un experto, lo puede corroborar, la escasa cantidad de análisis que hacen los productores todos los años. No se tarjetean las pulverizaciones. eh, Dejamos en manos de un contratista una cosecha y son muy pocos los que tiran un aro para ver las pérdidas que tienen la trilla. No me gusta mucho generalizar, pero
pero creo que es un patrón medio común de productores que, sabiendo la importancia que tienen las mediciones en diferentes actividades, así todo no lo hacen. Entonces la pregunta para vos es, ¿por qué se iban a medir una huella a través de una calculadora? ¿Cuál sería la zanahoria principal, sabiendo de estos ejemplos que te digo, que el productor sabe que los tiene que hacer porque contribuyen a mejorar su eficiencia y su productividad y sin embargo tampoco lo hacen, ¿no? Bien, bueno, creo que acá lo importante es, no sé si lo importante, ¿no? Pero la clave de la respuesta está en algo que estuvimos conversando los tres, que es, digamos, los tres en cada uno de sus presentaciones, que tiene que ver con los incentivos. Creo que en tanto y en cuanto el productor tiene incentivos, va a medir. Pero por otro lado también, quienes prestamos esos servicios o los que asesoramos, necesitamos mostrarle esos incentivos. Vos dijiste el ejemplo diste el ejemplo, perdón, del muestreo de suelos. Bueno, yo hace varios años atrás, entre otras cosas, me dedicaba a hacer muestreo de suelos. Y lo que mostraba es, mirá la oportunidad que te estás perdiendo de hacer un muestreo y fertilizar en función del potencial y de los resultados que estás teniendo versus fertilizar a ojo. Podés perder rendimiento y podés perder dólares porque estás echando de más o estás aplicando de menos. ¿Y con cuánto lo pagabas? Y mirá, lo pagás con estos kilos de trigo, con estos kilos de girasol, con estos kilos de maíz. Nada. ¿Y de dónde sacás esos kilos que eran mínimos? Regulando bien la cosechadora para que mientras cosechás no vayas sembrando. ¿Está? Es decir, si vos medís la pérdida, en este caso de la cosecha, claramente tenés eficiencia porque esos kilos los estás utilizando para otras cuestiones. Entonces, siempre medir nos agrega valor, en principio para saber dónde estamos, pero después genera la oportunidad de negocio. Y para no irme por las ramas, volviendo al cálculo de la huella de carbono, sin lugar a dudas, tenemos un gap para ganar entre lo que hacemos hoy y si medimos. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son las variables de impacto y cuáles son las variables que nos van a hacer mejorar la huella para mejorar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque ese mismo grano le vamos a estar sacando un plus si lo vendemos en tal o cual mercado. Y además, porque estamos abonando a este nuevo activo que es el carbono. Que después podemos hablar si es un bono de carbono, que si está en el suelo, que si es la adicionalidad, porque evitamos emisiones, eso es más complejo. Pero ¿por qué nos vamos a medir? Bueno, porque vamos a ganar más, porque vamos a conocer. Rodrigo dijo varias veces el término aprendizaje, que yo lo acuño y lo tomo porque me encanta, porque tenemos que aprender, porque tenemos que seguir aprendiendo. Pero ¿cómo vamos a aprender si no sabemos dónde estamos parados? Si no empezamos a medir. Entonces, oportunidades de conocimiento, que es un intangible, pero que claramente tiene un valor enorme, porque nos va a mostrar dónde estamos, pero también oportunidad de monetizar. Entonces creo que, sin lugar a dudas, lo tenemos que medir para eso, ¿no? Para aprender y para poder monetizar. Guille, voy a hacer un comentario, me sumo a las observaciones de Marinés, y quizá voy a discutir un poco. Yo creo que el productor argentino mide, no es que no mide, mide lo que necesita, lo que le genera ese valor y lo tiene muy claro y sabe sus riesgos. Hoy lo que estamos poniendo sobre la mesa es, miren que tenemos algunas formas diferentes, y cambiamos la palabra medir a registrar. Con solo obtener forma de comunicar lo que hacemos, podemos acceder y anticiparnos a acceder a una oportunidad de negocio que antes no estaba y que hoy está en construcción. Entonces, quizá para no asustarnos, no tenemos que salir con el barreno, tomar más muestra del suelo, sino que con la herramienta que querramos, yo soy de los viejos que usa papel y lápiz todavía, registremos lo que hacemos con más claridad, porque en estas discusiones, en estos modelos, vamos a empezar a encontrar las oportunidades de mejora. Hoy Rodrigo mencionaba la eficiencia de uso de nutrientes, o Marinés al principio, el manejo por ambientes. No necesitamos mucha tecnología, pero el que lo registra tiene un plus que hoy lo cobra en cuanto a resultado productivo, pero si lo dice, lo está viendo a través de
créditos, acceso a, perfeccionamiento en la toma de decisiones, o identificar dónde están los problemas. Yo creo que hoy el mayor incentivo es, tenemos más herramientas para poder hacer mejor lo que venimos haciendo y de paso insertarnos más rápido en lo que el sistema nos está pidiendo que hagamos. Hola, buen día. Inés, Rodrigo, Martín, la verdad un lujo tenerlos acá y tener este intercambio. La verdad que está muy bueno. Siguiendo con las preguntas, tengo una pregunta, bueno, por ahí para vos, Martín. Dijiste una frase, la verdad que re linda y uno la escucha siempre, esto de sostener la capacidad productiva de los sistemas. Y por ahí mi pregunta es, entendiendo esto que en la Argentina hay una estimación, vuela de pájaro, más o menos que el 60% de los nutrientes que se llevan las cosechas todos los años se fertiliza y el otro 40% no. O sea, ¿cuánto se sostiene si los últimos 20 años estuvimos subfertilizando nuestros suelos? Primero, ¿cómo podemos hacer sostenible y cómo podemos pensar en capturar carbono en este escenario? ¿Cuál es tu mirada, Martín? Y me interesaría tu mirada, Rodrigo, también, que están sumergidos en el suelo también. A ver, mi mirada, Martín, sobre el desbalance de nutrientes es que ese desbalance de nutrientes es el que permitió la consolidación de sistemas productivos muy competitivos y alimentó a que el productor pudiera incorporar con mucha agilidad prácticas que en ese momento repercutían de forma más directa sobre la producción. O sea, no hay una mirada sobre la producción muy fuerte. O sea, no conozco productor que no esté preocupado en aumentar los rendimientos. Por lo tanto, en el momento que tenga el indicador que tiene una brecha, lo corrijo. Entonces, yo estoy muy tranquilo en eso, porque hay una mirada fitocéntrica, el cultivo como el centro del sistema de producción, donde el suelo es parte de eso, pero el indicador para el que maneja cultivos es, mira, los cultivos necesitan de esto, de lo otro. Pero la gran preocupación es que el suelo necesita una construcción. Y esa construcción, antes que los nutrientes, está en la porosidad. Y entonces vamos a ver fallas en cuanto a sostener la capacidad productiva, porque nos quedamos dentro del fitocéntrico, dentro de mirar el cultivo, en el dato de rinde y no en el dato de crecimiento. Entonces, por eso también hice hincapié en, miremos crecimiento. No es lo mismo un mismo cultivo, vamos a poner la culpa al trigo, un mismo cultivo de trigo que por bajos rendimientos y bajo uso de insumos me da la misma rentabilidad que aquel que invirtiendo más, poniendo más a riesgo, me da la misma rentabilidad pero con mayor crecimiento, mayor generación de biomasa. Para el sistema tengo que ir para el lado caro. Y ahí es donde tenemos que hacer mucho más aprendizaje, docencia, búsqueda de oportunidades. Rodrigo lo dijo, tenemos que decirle herramientas financieras al que se anima a cuidar el suelo antes que el suelo lo pida. Y no me enfocaría solo en nutrientes, me enfocaría más en crecimiento. Desde los lados de los nutrientes, mi gran preocupación es, los vemos de a uno, y hay que verlos medio en cóctel. O sea, las ineficiencias de nitrógeno se arreglan con mejor uso de azufre. La respuesta a fósforo mejora con la complementariedad con zinc. Y no sé cuánto aporta el zinc al rendimiento y al suelo, pero sí que al crecimiento aporta un montón. Entonces, en ese cóctel es donde uno tiene que manejarse, o tendría que manejarse. Sí, yo agregaría, perdón, ya que me preguntaron, primero que fui ingeniero agrónomo en algún momento, con lo cual el tema me queda un poco largo, pero me gustaría aproximarlo de esta manera. Lo que tenemos que entender es cómo es el modelo de generación de valor de la agricultura, ¿sí? Y este modelo de generación de la agricultura está mucho más relacionado a la gestión de riesgos. Quizás voy a discutir ahí, que me encanta, que siempre me termina ganando Martín, pero más que a la producción está focalizada a la gestión de los riesgos. Y dentro de las categorías de los riesgos, el tema conocimiento claramente es una, y ahí sí coincido con Martín de que nosotros, o esta es la mirada que yo tengo, ¿no? La gestión que hace el productor en Argentina claramente es mucho más eficiente que la que se hace en otros países, ¿sí?
Si pensamos en situaciones de Estados Unidos o de otros países, Europa, con el tema de la sobrefertilización, que se van para el otro lado con todo lo que es contaminación después de napas y todo ese tipo de cosas, bueno, también tienen un impacto. Entonces, al final, como todas las cosas en la naturaleza, lo que hay que buscar son los equilibrios, ¿no? Y los equilibrios pensando en todos los factores que hay que considerar, no solamente los factores productivos o los factores sociales, sino que, y acá aprovecho de hacer una aclaración, no hay posibilidad de tener sustentabilidad si no hay rentabilidad. Esto no quiere decir que lo otro no sea importantísimo, pero si estamos hablando de empresas, o sea, emprendimientos que tienen un fin para poder llevar adelante, si no hay rentabilidad, no puede haber ni impacto en el medio ambiente, ni impacto en la sociedad, ni en lo que meten de tecnología, cultura después, no puede haber nada de eso si no hay rentabilidad. Entonces, el modelo de negocio que se plantea fundamentalmente acá en Argentina está más relacionado a eso y donde toma factores también que son altamente incidentes, muchísimo más que en otros países, y que son los que terminan dándole el entrenamiento para la competitividad al productor argentino, ¿no? Que tenés el tema del gobierno, el tema del clima, el tema de los precios internacionales, todos esos factores que terminan influyendo en esto. Por lo tanto, para no escaparme de la pregunta, ¿se puede mejorar? Yo creo que definitivamente, pero hay que hacerlo también con un entendimiento más profundo y por eso tomo lo que se decía antes, hay que seguir midiendo. Yo también creo que se mide y tiene que estar alineados los incentivos, que es lo mismo que conversábamos antes. Yo siempre que te escucho, Rodrigo, es como que me gusta el sentir esto de que le empezamos a dar a la raíz de la planta la importancia que como agrónomos no le hemos dado durante muchos años, ¿no? Es como que ahora casi que damos vuelta a la planta y calculo que la camada de nuevos profesionales, de nuevos agrónomos van a tener mucha más en cuenta todo esto. Nosotros siempre fuimos de la planta, la parte aérea, ¿no? Correcto. Y está buenísimo empezar a darle la importancia que tiene al sistema radicular, ¿no? Pero esto me sirve de introducción para hacerte una pregunta quizás un poco más específica, porque vos hablaste de un aprendizaje colectivo y fuiste medio escéptico con respecto a los fondos, si son realmente fondos que llegaron para quedarse y colaborar con esta sustentabilidad de todo un ambiente productivo, o si son solo fondos que están viendo una oportunidad. Y por otro lado, también en lo que es este aprendizaje de toda una cadena, ¿cuál sería el rol público, el rol del Estado, ¿no? Como para también ser el timón de punta. ¿Cómo ves que la pregunta sería esto que te digo, el tema de los fondos, el tema de la integración público-privada desde tu punto de vista? Bueno, me mandaste una preguntita fácil, ¿no? Con respecto al tema de los fondos, yo lo que creo, a mí no me gusta ver esto en términos binarios de si son buenos o son malos, ¿sí? A mí me gusta entenderlo más desde el punto de vista de cuál es el objetivo que tiene cierto fondo y con quién va a machear para poder llevar adelante todos estos programas. Porque esto que decía yo de manera escéptica, de que tenemos que entender si va a ir para seguir contaminando o no, también tenemos que entenderlo desde el punto de vista de estos muchachos, de todas las inversiones que tienen hechas, y después hay que darle rentabilidad, o sea, no hay que degenerar valor. Entonces, el arte que yo entiendo que hay que desarrollar en eso, que desde ya soy un neófito total, pero que me apasiona entender el tema, es poder entender cómo se hacen las segmentaciones, tanto de los fondos como de los productores, de las necesidades que hay, para empezar a macharlas, ¿sí? Porque lo que no podemos pretender es que, porque sale, te voy a poner un ejemplo. Hay fondos hoy día que están pensando en poner de manera anticipada el pago del carbono, ¿no? O sea, te vas a comprometer con el carbono a 5 años. Y hablando con algunas empresas como internacionales de producción de alimentos, lo que decían era que para el año 2040 ellos lo que querían era hacer carbono neutro, pero no solo ellos, sino también sus proveedores. Y significa los productores. Y si te anticiparon la plata del fondo ahora, que es platita en mano, en Argentina vas a lo seguro con la plata en el bolsillo, después vemos, probablemente estás comprometiendo el futuro también. Pues si vendiste los bonos, después no vas a poder ser carbono neutro porque ya hiciste la venta, no se puede duplicar esa venta.
Entonces, también el tema de cómo se construye ese modelo de negocio, ¿sí? Cómo se le da la trazabilidad, porque ya no es solamente la trazabilidad de la producción del alimento, es la trazabilidad de lo que fuiste también generando como negocio, es todo un desafío. Por eso hay que hacerlo de manera colectiva, porque no hay uno de nosotros que sea especialista en esa trazabilidad, pero sí podemos especializarnos en ser muy ágiles en integrar conocimiento para poder buscarle la solución a estos problemas. Y después está el problema de los gobiernos, que va a ir con el tema de las regulaciones. Y ahí hay grandes temas que hay que resolver. El otro día hablando con unos fondos precisamente decía, mira, si yo fuera el ministro de Economía de un país, yo no dejo que se lleve ni un solo bono de carbono de mi país, porque voy a generar bonos de carbono que los van a llevar a otro lado para pagar y generar un flujo en otro lado. ¿Por qué tengo que hacer eso si lo puedo generar acá? Entonces empezamos con el tema de las regulaciones. Y ya hoy día, por ejemplo, en India salió una regulación hace poco que no se pueden vender bonos de carbono fuera de India. Y al final del día decir, bueno, el libre mercado, toda la libre competencia y toda esa cosa está bien, pero también tiene racionalidad lo que el tipo está diciendo, de que generemos el valor de manera local. Entonces también es un desafío de cómo poder enfrentar ese tipo de regulaciones. Ni que hablar en Argentina cuando ya empezamos a escuchar el gobierno hablando de que tienen que perdonarnos la deuda porque tenemos servicios ambientales. Está perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a derivar en que también tengamos retenciones sobre los servicios ambientales que generamos? O sea, hay que ser cuidadoso y empezar a entender, por eso es tan importante, dada la complejidad, la forma organizacional que tenemos que poner para esto. Yo no tengo la respuesta, lo que sí sé es que tenemos que aprender, pero aprender de otra manera a la que veníamos aprendiendo. Y eso considera cosas como lo que estabas planteándome recién, Guille, del tema del Estado. ¿Cómo va a ser la incidencia? ¿Cómo se va a regular? ¿De quién va a ser el patrimonio? Porque no nos olvidemos que todo lo que está debajo del suelo es patrimonio del Estado. La pregunta es, ¿el carbono va a ser lo mismo? Entonces hay que trabajar sobre todos estos aspectos y por eso, de nuevo, es desde lo colectivo, no desde lo individual. Ahí levantaste la mano, Marinés, me parece, como para complementar esta pregunta, ¿no? No levanté la mano, pero gracias por el pase, porque coincido 100% en esto que dice Rodrigo, que es muy importante el rol del Estado como regulador de lo que vaya a ocurrir con el mercado de carbono, sin lugar a dudas, porque estas preguntas que nos hacemos todos de qué va a ocurrir, mirando lo que está pasando en otras latitudes, claramente en algún momento nos va a impactar, ¿no? Hoy estamos preocupados por la diaria, que aparentemente la coyuntura siempre nos supera, pero es un tema para pensarnos, porque la construcción de carbono no es algo que hacemos de hoy para mañana, es una construcción en el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 3 o 4 años? Que un día nos dicen esto que dice Rodrigo de no podemos vender esos potenciales bonos de carbono que estamos pensándonos en un BER, en un gol estándar, sacando afuera del país. O quizás se genera un mercado local con otros estándares, con otros protocolos. Bueno, está en construcción. Los interrogantes son más que las certezas, sin lugar a dudas. En ese sentido, ¿pensás que lo que está ocurriendo con el bioetanol será eh, digamos, el vagón de punta como para que el resto de las industrias copien el sistema? Mirá, yo creo que puede ser el vagón de punta, como vos decís, Guille, sin dudas puede serlo. El tema es, creo que van a hacerlo también otras industrias y otras oportunidades, ¿no? Porque hoy de vuelta, y no quiero ser reiterativa, pero el tema está en la agenda de todas las compañías, independientemente del sector al que pertenezcan. Todas saben que tienen que empezar a hablar de sustentabilidad por imagen reputacional y también por una cuestión de negocio. Y esto, abonando algo que también dijo Rodrigo, va a ser sostenible o va a perdurar en tanto y en cuanto las compañías, las empresas, el productor pequeño pueda generar mayor rentabilidad o pueda generar negocio con esto. Entonces, puede serlo, el biocombustible, pero también van a aparecer y están apareciendo otras alternativas que van a generar incentivos en los productores. A mí me queda una pregunta para Martín. Estando afuera,
me encontré con que hay bacterias que ya están fijando y estimulando la fotosíntesis, ¿no? Y están muy avanzadas y están realmente repercutiendo de manera muy importante en lo que es el crecimiento y los rindes, ¿no? Bacterias que están fijando nitrógeno ya desde la propia hoja, ¿no? De la planta. Quizás esto, vamos hacia una agricultura donde podamos estar sustituyendo los fertilizantes de origen fósiles y los agroquímicos de síntesis química. Y si vamos hacia allá, ¿cómo va a ser la transición de estos próximos años, ¿no? Otra pregunta fácil. Estás muteado, Martín. Sí, interesante la pregunta. Y a ver, como intención de deseo, me encantaría decir que las plantas se van a autoabastecer. Nuestro desafío en nuestra carrera de adaptación al ambiente, en general va un pasito por delante de la adaptación de la naturaleza en la oferta de recursos. Entonces, la sustitución del subsidio de un proceso indirecto por un proceso directo hace que en el mediano y largo plazo todavía estamos necesitando del subsidio de nutrientes. ¿Por qué? Porque la habilidad que tiene el cultivo de adaptarse supera la habilidad que tiene el sistema de proveerlo. En esa relación íntima, los millones de años de evolución que tienen los cultivos, con esos mismos microorganismos que vos mencionás que se han incorporado, que aportan a la fotosíntesis o que aportan siempre han estado un paso por detrás de la habilidad que tenemos nosotros de acelerar el mejoramiento genético y su adaptación al ambiente. Por lo que, resumiendo todos estos jugadores, está buena la intención de mejorar la eficiencia de actividad fotosintética, de poder aportar algo más de nitrógeno a las plantas, pero vamos a tener que tener en cuenta siempre una limitante, que en la naturaleza ese microorganismo no tiene la misión de fijar nitrógeno y dárselo a la planta, a menos que la planta le esté dando a cambio algo en forma directa, como en el caso de Rhizobio y Soja, que es una relación naturalmente forzada en todas las leguminosas para adaptarse a la escasez de nitrógeno. Y el día que se logre ese cambio en la fisiología de la planta, estaríamos modificando incluso a nivel de especie. Poner una planta de maíz que destine carbono, no a la formación de hidratos de carbono, sino a alimentar un microorganismo que tiene en su interior para que le aporte nitrógeno para su crecimiento, sería casi cambiarle el modelo de fotosíntesis. Y eso nos puede llevar a un escenario de decir, bueno, ¿cuál es esa especie nueva que hoy estamos diseñando? Porque prescindir del nitrógeno en forma no limitante es mover a que la adaptación gane una leguminosa. Entonces, es muy complejo de buscar ese reemplazo. Sí hay más esfuerzos y más información sobre complementariedades y que, como dijiste vos, hay microorganismos que contribuyen mucho más a la fotosíntesis. Cuidado, que si cambiamos la ecuación de fotosíntesis va a cambiar también otra serie de procesos, no solo fotosíntesis. Porque la planta lo que menos le interesa es que producir más de un grano. Nosotros queremos que produzca más de un grano y ahí está toda esa complejidad. Te traslado yo lo veo muy distante al reemplazo, sí a la mejora de eficiencia. Con el comentario que hace Martín, te traslado la pregunta a vos, Rodrigo, desde UPL como empresa tan importante en lo que es la batería de agroquímicos. ¿Cómo están viviendo esta transición, ¿no? Sí, es interesantísima la pregunta porque por definición a mí no me gustan las proyecciones apocalípticas, ¿no? Y siempre con esto de la tecnología tendemos a hacer esa visión de que todo lo que tenemos hoy se va a perder, porque viene una nueva tecnología que nos va a pasar a llevar, porque ha pasado con los temas digitales y ese tipo de cosas. Pero en términos prácticos, esto funciona más como procesos naturales, y en la naturaleza todo tiende al equilibrio, ¿no?
Nosotros creemos que va a haber herramientas, y ahí coincido con Martín, o sea, en la complementariedad que hay que ir buscando de todos estos procesos, porque la naturaleza siempre se termina revelando. O sea, lo vemos permanentemente con el tema de las resistencias, con el tema de los estreses hídricos, con todas esas cosas. Finalmente, la naturaleza reacciona de una manera determinada, y yo creo que va a haber un mercado sumamente interesante. Estamos todas las empresas trabajando en esto, por eso hay también tantas compras de empresas de un lado, del otro, pero a mí no me gusta cumplir años, ¿no? Yo siempre digo que yo acumulo experiencia, y como tengo ya mucha experiencia acumulada, uno ve también cómo han sido procesos anteriores en los cuales se preveía exactamente lo mismo. Si nosotros pensamos hace 20 años cómo se veía el tema, o 23 o 24 años atrás, cómo se veía el tema de la biotecnología, se hacían las proyecciones que al año 2015 iba a ser todo biotecnología, que íbamos a producir los papel en las plantas, que íbamos a producir los nutracéuticos, que íbamos a producir un montón de cosas, y era como toda una expectativa. Y en términos prácticos esto se va balanceando porque las cosas evolucionan, hay que ir haciendo las adaptaciones, y hay que entender estas cosas que hoy día no entendemos, que es lo que decía Martín, que si la planta se ve más forzada en una línea, va a reaccionar en otra, entonces se van a producir distintos elementos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que pensar más en la complementariedad y en la generación del valor que hay que ir teniendo con todas estas cosas, ¿no? En un marco que es el cuidar los tres aspectos, pero creo que no es que va a ir o solo para un lado o solo para el otro, sino que va a ser algo en el medio seguro. Hago un comentario muy rápido. En la década del 80, por algo muy particular, como nos sucede ahora, el precio de los fertilizantes, se intensificaron muchísimo estos trabajos de la búsqueda de microorganismos y procesos biológicos de reemplazo. Y dieron origen a muchos de los productos que hoy usamos. Y la gran lección de esa época y de esos avances fue la complementariedad. Se descubrió que éramos ineficientes porque el cultivo no estaba creciendo en forma eficiente para capturar los recursos. Y después le explicamos que fijaba más nitrógeno, o que producía más raíces, o solubilizaba un poquito el fósforo, pero en definitiva mejoramos la complementariedad. Bueno, antes de darle el pase a Martín para que haga un cierre, no sé si hay alguna pregunta al chat, me parece que no, pero yo primero agradecerle, creo que estuvo buenísima la reunión, salieron un montón de temas, y quizás como para dejarles el final a ustedes, y en el lema que hemos convocado, que era la importancia de medir carbono, y un poco lo que transmitió Rodrigo de este péndulo entre la producción y la sustentabilidad, y quizás hoy estamos, a diferencia de hace 30 años, donde estábamos metidos exclusivamente en la producción y prácticamente con muy poca lupa sobre la sustentabilidad, hoy estamos por ahí completamente al revés, estando todos mirando para aquel lado y sin descuidar la parte productiva, ¿no? Les dejo el cierre a cada uno de ustedes con este lema, ¿no? Cómo atraer al productor para que mida carbono, y cuáles serían las oportunidades que estamos viendo de parte de la industria, de parte de ustedes como expertos, ¿no? Bueno, cierro nomás porque sé que ustedes tienen otras reuniones. Gracias por participar. Muy rico el intercambio. Nosotros desde Los Grobos estamos muy comprometidos con el tema sustentabilidad. Estamos trabajando en varias líneas de trabajo. Este intercambio nos sigue abriendo interrogantes. Me anoté 4 palabras de la reunión. Esto de, medir, hacer, lo que decía vos, Rodrigo. Me anoté la palabra esto de, si se quiere, colaborativo, colectivo. Me parece que es algo que esto se está dando. Es como el conjunto de un montón de especialistas en el tema.
Y me quedo con esto, más que a los agrónomos nos interesa mucho, es cómo hacemos más fotosíntesis. Bueno, y en esa línea creo que lo que es medición de huella de carbono nos va a empezar a dilucidar mucho más y a hacer mucho más evidente digamos, las cosas que hacemos bien y las cosas que no hacemos tan bien. Así que nosotros estamos embarcados en el próximo año en tratar de hacer algunos pilotos, ¿no? Va a ser difícil medirla con nuestros socios las 250.000 hectáreas que sembramos asociadas, pero vamos a intentar en este año aprender y seguramente los convocaremos para otros eventos porque creemos que esto se necesita mucho más ir contando avances, ¿no? Y creo que esto, bueno, es un muy lindo puntapié. Así que de mi parte nada más, muchísimas gracias por el intercambio. Muchísimas gracias por la invitación y por tan claro resumen, Martín. Muchísimas gracias por invitarnos y creo que el cierre lo tiene que hacer la galardonada participante del panel. Felicitaciones, sí. Bueno, gracias. Gracias Rodrigo, gracias a Gro por la invitación. Yo creo que el enorme desafío, más allá de la medición per se, para no ser redundantes, es pensarnos como cadena, pensarnos ecosistémicamente, que es algo que también se dijo hoy, pensar que somos parte de un proceso, que a nosotros nos fue pasando algo durante este año, o mejor dicho, desde el año pasado hasta aquí, que varias compañías que podrían pensar en haber hecho una solución per se para su necesidad, pensaron en que podíamos trabajar juntos. Y esas compañías están hoy en nuestra plataforma juntas y estamos pensando soluciones todos juntos. Entonces creo que ese es el desafío, ¿no? Empezar a mirarnos como sector, mirarnos como cadena. Nosotros humildemente aportamos la tecnología como vehículo, como puente para llegar al productor. Entonces, para mí es esa, lo que desde Puma y está en nuestro ADN, mirarnos ecosistémicamente con toda la cadena, generar valor juntos para que el productor no se sienta que es el que tiene que empezar a medir sin tener los incentivos. Así que es eso, dejar de mirar la quintita para mirarnos juntos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. Chao.